Recorridos y presencias. Privilegiar el archivo judicial supone una elección y significa un itinerario. No es tan natural trabajar solamente a partir de él e introducirlo en el debate histórico, adoptándolo como interlocutor principal. ¿Por qué negarlo? Ciertamente hay algo de trivialidad en obstinarse durante años en buscar siempre más informaciones concretas sobre la vida de gente de un siglo pasado, mientras se organizan de forma cada vez más elaborada las nuevas maneras de reflexionar sobre la historia. Pero ello significaría olvidar hasta qué punto el archivo judicial ha permitido apariciones en escena espectaculares. La ciudad atenta. Ante todo, he aquí la ciudad, París, como un personaje que reside por completo en los actores que la habitan y conforman, fabricada con modos de sociabilidad que concuerdan con su aspecto enmarañado y con sus edificios sin secretos. Llena a rebosar de gente, atenta al menor acontecimiento, tiene todos los motivos para sentirse conmocionada por la avalancha de noticias y de rumores que la llenan cada día. A veces, afligida por intemperies o accidentes, se defiende con energía de las agresiones. Naturalmente receptiva a los acontecimientos colectivos que jalonan su calendario, se presta de buena gana o con indiferencia según los casos al alborozo organizado de las fiestas reales y los fuegos artificiales. En el infinito detalle de sus reglamentaciones, los informes policiales la refieren a veces inquieta, otras febril e incluso implorante. También la muestran despreocupada o colérica, reaccionando con tenacidad y vigor a todo cuanto sucede. Siempre despierta, la ciudad se mantiene vigilante, posee los medios para hacer que se manifieste su opinión, buena o mala, sobre lo que se le hace vivir, pues da miedo. Da miedo a las gentes de bien, a los viajeros, a la policía como al rey, y conserva el misterio suficiente para hacer que nazcan a lo largo del siglo XVIII innumerables notas de la policía que intentan que nada se oculte en su sombra. A través de este impresionante material, como a través de las crónicas de Louis Sébastien Mercier o de los relatos de Nicolas Rétif de la Bretonne, la descubrimos huidiza, aunque minuciosamente vigilada por una administración que la quiere llana y dócil. De hecho, es opaca y móvil, y es su desorden lo que adivinamos inmediatamente, tras la monotonía de las reglamentaciones incansablemente repetidas mes tras mes y pocas veces obedecidas. La ciudad escucha poco, y las órdenes recibidas de arriba no tienen mucha influencia en su tumulto festivo o pícaro. El archivo policial la muestra al desnudo, díscola casi siempre, a veces sumisa, siempre ausente, allí donde el sueño policial desearía inmovilizarla definitivamente. En cierta forma el archivo sorprende a la ciudad en flagrante delito. Trampear con la orden, por ejemplo, de no aceptar la utopía de los hombres de la policía o incluso decidir, según los acontecimientos, aclamar o abuchear a sus reyes y rebelarse cuando se siente amenazada. Leyendo los registros de la policía, se constata hasta qué punto la revuelta, el desafío o incluso la rebelión son hechos sociales habituales que la ciudad sabe gestionar, suscitar y cuyas primeras señales reconoce fácilmente. El pueblo en palabras. Ahora he aquí al pueblo y sus múltiples rostros iluminados. Se destacan de la multitud, sombras chinescas sobre los muros de la ciudad. El archivo nace del desorden, por mínimo que sea. Arranca de la oscuridad largas listas de seres jadeantes, desarticulados, obligados a explicarse ante la justicia. Mendigos, desocupados, demandantes, ladronas o seductores agresivos. Un día surgen de la masa compacta, atrapados por el poder que los ha perseguido en el centro de su algarabía ordinaria, bien por haberse encontrado donde no debían, bien porque ellos mismos hayan querido transgredir y atronar, o quizá nombrarse al fin ante el poder.
Los pedazos de vida allí estampados son breves y sin embargo impresionan, ceñidos entre las pocas palabras que los definen y la violencia que, de golpe, los hace existir ante nosotros, llenan registros y documentos con su presencia. Si hay proceso y más tarde sentencias, estas, por lacónicas que sean, galeras temporales, sospechoso de sedición, enviado a prisión, revelan no la otra cara del decorado, sino las escenas familiares de la vida urbana donde el orden y el desorden a menudo se confunden, antes incluso de enfrentarse. Con frecuencia, el archivo no describe completamente a los hombres, los saca de su vida cotidiana, los fija en algunas reclamaciones o en algunas lamentables negativas, sujetos como mariposas de alas vibrantes, incluso cuando consienten. Consienten en quejarse, con palabras torpes y tímidas, en las que su aparente seguridad oculta un miedo infantil. A menos que no sean astutos y respondones, o peor aún, burlones y mentirosos desvergonzados. De entrada el archivo juega con la verdad, así como con lo real. También impresiona por esa posición ambigua en la cual, al desvelar un drama, se alzan los actores atrapados, cuyas palabras transcritas seguramente contienen más intensidad que verdad. La evasiva, la confesión, la obstinación y la desesperación se mezclan sin separarse y sin que, por ello, podamos preservarnos de la intensidad que ese estallido de vida provoca. Ese estremecimiento del archivo, tan portador de realidad a pesar de sus posibles mentiras, suscita la reflexión. Naturalmente se puede decidir, como sucede con frecuencia, trabajar el archivo en sus informaciones tangibles y ciertas. Las listas de prisioneros, los registros de galiotes, contabilizan una población aparte sobre la que se puede basar una investigación. Es absolutamente legítimo e importante detenerse, por ejemplo, en una categoría particular de delincuentes, ladrones o asesinos, contrabandistas o infanticidas, cuyo examen informa tanto sobre ellos como sobre la sociedad que los condena. La anormalidad y marginación dicen mucho sobre la norma y el poder político, y cada tipo de delito refleja un aspecto de la sociedad. Este modo de leer los documentos a través de la fiabilidad de las informaciones tangibles, sin embargo, excluye todo cuanto no es debidamente, entre comillas, verdadero, verificable, y que sin embargo aparece notificado. Algunas frases transcritas, procedentes de interrogatorios y testimonios, las que no se pueden contabilizar ni clasificar, pero que un día fueron dichas y formaron un discurso, por exiguo que fuese, en el que se jugó un destino. Ese discurso precariamente elaborado, verdadero o falso, ese destino suspendido, producen emoción y por lo tanto obligan a la inteligencia a descifrarlos profundamente dentro de los que los permitió y produjo. A través del discurso se juegan vidas en algunas frases y la posibilidad del éxito o el fracaso residen en unas palabras. Lo importante no es saber si los hechos referidos tuvieron lugar exactamente de esa forma, sino comprender cómo se articuló la narración entre un poder que la obligaba a ello, un deseo de convencer y una práctica de las palabras de la que se puede intentar saber si adopta o no modelos culturales ambientales. La palabra retenida está contenida en el centro del sistema político y policial del siglo XVIII que la gobierna y la produce. Ofrece a la mirada la consecuencia de su origen y no existe naturalmente más que por una práctica específica de poder que la ha hecho nacer. En el enunciado de las respuestas o en las explicaciones orales dadas se esboza primeramente la forma en que se imbrican, bien o mal, los comportamientos personales y colectivos en las condiciones formuladas por el poder. Esos frágiles trayectos expuestos en unas pocas palabras por mujeres y hombres que oscilan entre la mediocridad y el genio muestran el funcionamiento de los ajustes necesarios entre uno mismo, el grupo social y el poder. Naturalmente hay miles de formas de responder a un interrogatorio. Todas revelan que el frágil refugio que ofrecen las palabras
con las que cada uno construye su defensa, se organiza por fuerza entre las estructuras de poder existentes y las costumbres contemporáneas de explicación y de descripción de los acontecimientos. Esas vidas, ni grandes ni pequeñas, que se encuentran con la historia a través del universo policial, el día necesario, en el miedo o la resignación, inventan respuestas enigmáticas o incisivas, fruto de su improbable inserción en el sistema social. Esos discursos inacabados, obligados por el poder a expresarse, son uno de los elementos de la sociedad, uno de los puntos que la caracterizan. El hecho de que sea preciso expresarse, confesar o no, en función de un poder contra el cual uno choca, contra el cual uno lucha para que no lo encarcelen, es una circunstancia que marca los destinos singulares. A partir de ahí, que el discurso resulte embrollado, que mezcle la verdad con la mentira, el odio con la astucia, la sumisión con el desafío, en nada mancilla su verdad. Posiblemente el archivo no dice la verdad, pero habla de la verdad, en el sentido en que lo entendía Michel Foucault, es decir, en la forma única que tiene de exponer el habla del otro, atrapado entre las relaciones de poder y él mismo, relaciones que no solamente sufre, sino que las actualiza al verbalizarlas. Lo visible ahí, en esas palabras esparcidas, son elementos de la realidad que, por su aparición en un tiempo histórico dado, producen sentido. Sobre su aparición es sobre lo que hay que trabajar, a partir de ella hay que intentar su desciframiento. Tras las palabras que muestran los atestados, se puede leer la configuración en la que cada cual trata de posicionarse frente a un poder opresor, en la que cada uno articula, con éxito o sin él, su propia vida frente a la del grupo social y en relación con las autoridades. Para ello se apropia, de forma correcta o no, del vocabulario dominante e intenta simultáneamente reflejar inteligiblemente aquello que puede permitir hacerlo inocente o lo menos culpable posible. Bajo el archivo se organiza el relieve, simplemente hay que saber leerlo y ver que hay producción de sentido en el lugar exacto en que las vidas chocan contra el poder sin haberlo pretendido. Hay que poder o poner orden pacientemente en esas situaciones sacadas a la luz por el súbito choque, localizar las discordancias y las desviaciones. Lo real del archivo se convierte no solo en huella, sino también en planificación de las figuras de la realidad. Y el archivo siempre mantiene una cantidad infinita de relaciones con lo real. En ese juego complejo, en el que aparecen rostros, aunque no sean más que esbozos, se deslizan también la fábula y la fabulación, y posiblemente la capacidad de una u otra para transformarlo todo en leyenda, para crear una historia o hacer de una vida una ficción. También sobre esta transformación informa el archivo, y los modelos tomados, una vez localizados, añaden aún más sentido. Narración y ficción se entremezclan, el tejido está apretado y no se deja leer tan fácilmente. Es posible aplanarlo sin prisas y desmenuzarlo minuciosamente. Sin embargo, subsiste algo diferente, que no tiene nombre y de lo que difícilmente puede dar cuenta la experimentación científica. Además, ésta considera que no le corresponde a ella dar cuentas de eso, aun cuando se le vea enfrentada. Naturalmente se trata de ese excedente de vida que inunda el archivo y provoca al lector en lo más íntimo. El archivo es exceso de sentido, en el lugar mismo en que quien lo lee siente la belleza, estupor y una especie de sacudida afectiva. Ese lugar es secreto, diferente en cada uno, pero en todos los itinerarios surgen encuentros que facilitan el acceso a ese lugar y sobre todo a su expresión. Michel Foucault fue uno de esos encuentros, al mismo tiempo simple y desconcertante. Amaba los manuscritos y el archivo, y podía escribir cuanto le impresionaban esos textos. Dice en La vida de los hombres infames:
Sin duda una de esas impresiones de las que se dice que son físicas, como si pudiese haber otras. Conmocionado, sabía que el análisis no podía decirlo todo, pero también que la emoción expresada en absoluto satisfacía a los historiadores. Sin embargo, no rechazaba esa forma de aprehensión del documento tan lícita como otras y poco conocida en él. Dice: confieso que esas noticias que de pronto surgen a través de 2 siglos y medio de silencio han sacudido en mí más fibras que eso que normalmente llaman literatura. Si las he utilizado sin duda, ha sido a causa de la vibración que siento cuando llego a encontrar esas vidas ínfimas convertidas en cenizas en las pocas frases que las abatieron. Quien siente la atracción del archivo intenta arrancar un sentido suplementario a los jirones de frases halladas. La emoción es un instrumento más para cincelar la piedra, la del pasado, la del silencio. Presencia de ella. París, la ciudad, el pueblo, después surgen rostros del archivo. Al mismo tiempo, bajo el grafismo de las palabras, aparece nítidamente esa de quien no se hablaba, porque siempre se creía hablar de ella, la mujer. La neutralidad del género se desgarra y exhibe crudamente el juego de las diferenciaciones sexuales, a poco que nos preocupemos por ello. El archivo habla de ella y la hace hablar. Motivada por la urgencia, un primer gesto se impone: recuperarla como se encuentra una especie perdida, una flora desconocida, trazar su retrato como se repara un olvido, mostrar sus huellas como se exhibe a una muerta. Gesto útil de coleccionista pero inacabado: hacer visible a la mujer allí donde la historia omitía su visión. Obliga a un corolario: trabajar sobre las relaciones entre sexos, hacer de esas relaciones un objeto histórico. En la ciudad del siglo XVIII la mujer está sorprendentemente presente. Trabaja, se desplaza y toma parte de forma fluida y natural en el conjunto de las actividades urbanas. Localizarla es juego de niños, puesto que ocupa constantemente los edificios, los mercados, las ferias y las orillas del Sena. A menudo migradora como el hombre, llega del campo, sola o acompañada, e intenta establecerse dominando la ciudad y sus barrios. Tiene que encontrar alojamiento, así como un trabajo, y el archivo la sigue en sus peregrinaciones. Un incidente callejero, un robo en el mercado, una carroza volcada o la mordedura de un perro la ponen fácilmente en escena en los atestados y declaraciones. Así la vemos actuar en el centro de una sociabilidad fabricada tanto con difíciles promiscuidades como con eficaces solidaridades. El archivo es lo suficientemente claro y rico para permitir ir más allá de una reproducción fija de su persona que la petrificaría, como un grabado de la época en sus gestos como en su atuendo. El archivo, fragmentariamente, da un esbozo vivo, en el que ella se muestra tal como es decir, enfrentada con las incertidumbres de la vida social y política. Naturalmente, los manuscritos informan primeramente sobre sus funciones supuestamente más tradicionales: promesas de matrimonio, muchachas seducidas y abandonadas, certificados de hijos abandonados, disputas conyugales. Archivos rutinarios le interceptan en medio de sus choques y de sus deseos, a veces sacudidas por la violencia de la época, por la agresividad masculina, por la miseria demasiado evidente y el simple deseo de encuentros decepcionados más tarde. Pero el archivo además la sorprende no solo en sus estados, sino en sus gestos cuando están realizándose. Gracias a él, la mujer no es un objeto aparte cuyos hábitos y costumbres nos complaceríamos en exhibir, sino un ser inmerso de forma específica en la vida social y política de su tiempo, inmersa en el mundo masculino y participando cada día.
Ello permite superar una de las desventajas que pesaron ligeramente sobre los principios de la historia de las mujeres, puesto que hemos de denominarla así. Su necesaria aparición en las investigaciones y los trabajos se parecería más a un saber superfluo que a una interrogación sobre su interacción con el mundo que la rodeaba. Al describir excesivamente a las mujeres, al convertirlas en un capítulo aparte de toda tesis bien documentada, no se explicaba nada y se hacía creer que de todas formas la historia se hacía en otro sitio y de otra forma. Se conocía a las mujeres, se sabía de su existencia, se describían sus trabajos, sus tasas de producción, sus enfermedades y sus desventuras, sin introducirlas en absoluto en el acontecimiento, sea este cual fuere. El archivo tal como es no las aísla, sino muy al contrario, pero a través de riñas y disputas, escenas callejeras o de casa, trabajos en talleres o tiendas, se las diferencia sin esfuerzo, haciendo posible una profunda reflexión sobre los papeles masculino y femenino. Para empezar, obligadas a explicarse ante el comisario, no se expresan del mismo modo que los hombres y responden a las preguntas con estructuras de pensamientos que les son propias. Las diferencias no siempre son muy visibles en los interrogatorios en los que las respuestas están severamente conducidas por una serie de preguntas monótonas. Pero cuando acuden a demandar o cuando escriben una instancia, expresan su pena y su desagrado de forma diferente a los hombres. Ello no quiere decir que utilicen los medios que se creen tradicionales. El gemido, la llamada a los sentimientos, la necesidad de compasión son raros. Prefieren hablar alto y fuerte, violentas y decididas, sin explotar su legendaria debilidad, y utilizan para convencer todo un juego de detalles que rompe la solemnidad de la narración, haciéndola al mismo tiempo más accesible y más familiar, si bien más entrecortada. La palabra femenina a menudo está sacudida por el movimiento con el ritmo de la enumeración sucesiva y breve de las secuencias que aparecen y donde se percibe algo más que una integración en la vida colectiva, es decir, verdaderas funciones en la ciudad. Gracias a las palabras archivadas, se reconoce la singular y eficaz connivencia establecida entre la mujer y su ambiente. A través de ella se anima el barrio, hecho de rumores y noticias transmitidas por personajes cuya localización y costumbres ellas siempre conocen. Reflejados por ellas, el edificio y el mercado se adivinan construidos con idas y venidas, con vagabundeos y con emigración, así como con hombres y mujeres empeñados en sacar de ello provecho o bienestar, si no es que cosechan desgracia. Al margen de las estructuras fijas de comunidades de oficios, existen redes de sociabilidad y de vecindario en las que las mujeres ocupan un papel de primer plano, haciendo que funcionen las solidaridades tradicionales o salpicando el espacio con disparidades y conflictos que más tarde habrá que calmar. Si el archivo aparece menos desmenuzado, es decir, si las respuestas a los interrogatorios forman cortos relatos y a través de él reconstituimos los acontecimientos cuyo hilo se puede trazar, las funciones se ponen en su lugar y el juego de lo masculino y lo femenino, en toda su complejidad, se solidifica ante la vista. En lugar de distar dislocada por trozos de descripción entrevistos aquí y allá, la figura femenina se desprende del anonimato de la muchedumbre, perfilada en todo su volumen. A partir de entonces, no pocos estereotipos se borran y más tarde se organizan y se ordenan distribuciones de papeles y a veces inesperadas y contradictorias. Innumerables escenas las hacen visibles, ordinarias, repetitivas o excepcionales. Una espera demasiado larga en el puerto del Sena, donde se enmarcan los niños criados fuera, por ejemplo, las capta en plena acción. Las vemos semejantes a las que dejan furtivamente al niño recién nacido sobre las losas de la iglesia, llenas de solicitud y dispuestas a no pocas iniciativas para proteger al niño. Las volvemos a ver más tarde, a menudo mucho más tarde,
pues muchas madres no pueden pagar el viaje de sus hijos hasta el cabo de 1 o 2 años, en el mismo puerto, esperando el regreso del barco, buscando sus iniciales sobre la ropa del niño, única señal que les permitirá reconocerlo con seguridad. Con ocasión de las visitas del alguacil y del comisario encargados de practicar los embargos en los talleres contraventores, allí están ellas, frecuentemente solas, en plena negociación y disculpando sin timidez a su esposo. Lo mismo hacen cuando son compañeras de un obrero por cuenta propia, chambelán, descubierto con obstinación mientras él hábilmente se ha alejado por un tiempo. Nota: chambelán, obrero que trabajaba en su domicilio por su cuenta sin estar en ninguna comunidad del oficio. Es una actividad marginal severamente reprimida por la policía del trabajo. Fin de nota. Mujeres furiosas también y decididas a seguir estándolo. En un pueblo próximo a París, diseminado sobre una colina, los recaudadores de impuestos han llegado a recoger el dinero que se les debe. Llegan a caballo, se sorprenden al ver que no sale humo de las chimeneas. El pueblo se finge muerto, está vacío de toda alma. En una revuelta del camino que conduce a él, un poco más abajo, se adivina a un grupo. En silencio las mujeres y los niños se han reunido, inmóviles, petrificados como insectos que se confunden con una rama. Al interpelarlas de lejos, gritan que están solas y que los recaudadores deben seguir su camino. Y eso es lo que hacen sin vacilar, volviéndose sin embargo 3 o 4 veces cuando notan que ellas los siguen, amenazadoras, armadas con horcas, después de dejar a los niños atrás sin un grito. Más tarde, al caer la noche, llamarán a sus hombres, escondidos en los bosques aún sin desbrozar. Conocen sus poderes y el archivo las evoca utilizando ese saber e introduciéndose a menudo en los papeles necesarios para defender sus bienes o su hogar. Con convicción y sin blandura, con sentido político. Otras escenas las muestran en lugares y circunstancias diferentes, más íntimas, en las que las bazas de su seducción juegan en su contra. La violencia de las agresiones, la sumisión forzada forman parte de su cotidianeidad, y la avidez de los últimos tiempos por verlas más autónomas que dependientes no debe ocultar estos hechos. El discurso que los hombres de su época mantenían sobre ellas es un discurso acerbo. La literatura popular de la época no es avara en descripciones demenciales en las que se mezclan la mujer y el odio hacia la mujer. En boca de testigos o sospechosos, el archivo, en algunos momentos, recoge esas requisitorias en las que la mujer adopta el rostro de la desgracia, de la destrucción y de la muerte devoradora. El archivo no es simple, su lectura contradictoria arrastra al lector allí donde funcionan sistemas de compensaciones recíprocas, donde se determinan actitudes ambiguas, donde se revela el funcionamiento del enfrentamiento entre lo masculino y lo femenino. Si existe alguna realidad en este caso, es la de la pluralidad de las maneras de actuar, en las que el desorden es solamente aparente. Entonces se descubren pacientemente conductas femeninas razonadas, pactando o no con otras conductas masculinas y cuyo razonamiento se apoya, entre otras, en ciertas formas de apropiación del poder. La escena política oficial no pertenece a las mujeres, sin embargo, en el siglo XVIII, estas no la abandonan nunca. Una vez más, el archivo sorprende. En todas las emociones populares, grandes o pequeñas, allí están ellas y participan de lleno en la acción. No solo incitan al hombre a que se agite, sino que están entre la multitud con palos y bastones y se enfrentan duramente con la policía o los soldados. Entonces los hombres no se sorprenden. Algunos incluso las empujan a la primera fila o las animan para que griten desde las ventanas, pues conocen su poder, por una parte, y por otra, la costumbre que tienen las autoridades de respetarlas o de castigarlas poco.
También las vemos crueles, encarnizándose con las víctimas. Por otra parte, los cronistas son inagotables en los detalles morbosos, atribuyendo sin duda a la mujer la violencia que no siempre quieren ver en sí mismos. Pero de vez en cuando hay que rendirse ante la evidencia cuando coinciden numerosos testimonios sobre tal o cual gesto femenino sanguinario o bárbaro. Entonces, hay que analizar, relacionar esos gestos con otros, con los de los hombres y con los de la literatura, que seguramente sirvieron de modelo, o también intentar vincular la ferocidad femenina, siempre denunciada, con el sistema social y político en su totalidad. Buscar desde lo más remoto a partir de qué mecanismos de carencias y de compensaciones existen el furor y el gusto por la muerte en ellas, que primero dan la vida. Se pueden adelantar algunas hipótesis. Participar tosudamente en un motín, en primer lugar, es el resultado de la evidencia. Activas en su barrio, rápidas en propagar las noticias, las mujeres pueden incitar fácilmente a la rebelión sin ruptura real con su funcionamiento cotidiano de presencia y de animación. En cuanto a su entusiasmo declarado por la sangre, después de tomar cuenta de la denuncia, siempre masculina, ¿acaso no habría que intentar relacionarlo con el estatuto de impureza y de ineficacia que afecta a la suya en el momento del derrame menstrual? Si la suya es regularmente impura y fluye sin motivo, en aquella época todavía no se conoce exactamente el papel de la sangre en la actividad femenina de la reproducción, ¿acaso no hay cierta transgresión absoluta, máxima y satisfactoria en ver cómo se derrama eficazmente la de aquellos contra quienes se lucha? A través del gran puzzle de palabras pronunciadas y de acciones localizadas, se pueden encontrar algunos principios de respuestas a preguntas difíciles o mal planteadas, nunca de forma definitiva, pues en otro documento, o más tarde a propósito de otros acontecimientos, aparecen otros detalles que interpelan a los primeros y producen otras figuras coherentes. Al permitir vislumbrar lo que los discursos ocultan, al romper modelos y estereotipos para hacer aparecer conductas diversas imprevistas, léase divergentes, a menudo nos encontramos lejos del concepto habitual y tan manido de la dominación y la opresión. Pero que los, entre comillas, olvidadizos del feminismo no se regocijen demasiado pronto. El archivo no abole los esquemas. Con el pretexto de que allí se encuentran mujeres trabajadoras, decididas y ocupadas en el juego político, no se lee necesariamente su libertad o emancipación, cuya presencia permitiría zanjar con alivio el debate sobre lo masculino y lo femenino. El archivo, sin dejar de mostrar lo mismo, lo diferente y lo distinto, hace más complejo el enfoque del problema, subraya las oposiciones, obliga a reflexionar de forma continua sobre aquel paradójico siglo XVIII en que la mujer se ve obligada a tomar responsabilidades económicas, o sea, políticas, mientras que está privada de poderes reales. También permite atravesar el conjunto de esos actos femeninos, decisiones, resistencias, violencias, seducciones, con los discursos médicos o filosóficos que se mantienen sobre ella y que en ella o en aquella época la convierten en problema y en problemática. Comparado con los discursos, el archivo rompe las imágenes preestablecidas y al mismo tiempo refuerza la reflexión sobre la diferenciación sexual. Por otra parte, ¿acaso el debate en la época de las luces no refleja la extraordinaria relación de fuerzas entre hombres y mujeres, discurriendo sobre la falta de razón de las mujeres, sin ni siquiera percibir su evidente aprehensión racional de las formas del saber y su intrusión natural en las lógicas de las relaciones sociales? La revolución, como sabemos, resolverá el problema a su manera, excluyéndolas del poder político. Al hacer que surja el detalle que desengaña o desconcierta, al romper de entrada cualquier esperanza de linealidad y de positivismo, la irrupción de las palabras y de los actos destruye los modelos establecidos, aporta la separación de la norma, desplaza el sentido adquirido de una vez por todas y muy a menudo crea una cierta confusión en lo que antes creíamos simple.
En la historia de las mujeres es un regalo, pues las mil y una facetas contrastadas del conflicto entre los sexos adquieren así un mayor relieve. La intensidad del movimiento anima esta importante cuestión dejada de lado en el pasado como en el presente. La diferencia sexual puede plantearse en otros términos que en los de desigualdad, aun cuando se admita que se compone y se descompone constantemente un juego sutilmente organizado de libertades y de compensaciones. El conflicto. El archivo judicial introduce necesariamente en el terreno accidentado de las pasiones y de los desórdenes. Presos en sus redes, la ciudad, el pueblo, la mujer presentan un rostro exacerbado. Se dice incluso que está deformado por el material que reúne, pero ya hemos dilucidado anteriormente la naturaleza de ese vínculo forzado entre palabras y poderes. ¿Por qué no escoger ahora una posición deliberadamente ofensiva en relación con la vieja cuestión de las fuentes necesariamente tergiversadas desde el momento en que emanan de la justicia? Simplemente decidiendo que el antagonismo y la discordia son también medios de explicitación de lo social. Con mayor convicción ahora, cuando una cierta corriente parece despreciarlos abusivamente. Después del desarrollo de la historia de las mentalidades, que focaliza su objeto en la vida cotidiana y en el mundo de las sensibilidades, la disciplina histórica ha podido desarrollar con entusiasmo los temas desdeñados que se refieren a la vida privada, como el hábitat, el vestido, la alimentación, la sexualidad o la maternidad, por ejemplo. Tras las huellas de una antropología en pleno desarrollo, estos temas se han estudiado con mayor vigor cuanto que destruían los edificios precedentes demasiado embarados en su sistema e ideología. Allí donde la cantidad era la norma, al fin se liberaba la desmesura de lo singular y lo íntimo. Allí donde una lectura marxista aportaba claves de interpretación demasiado pesadas, el historiador huía hacia el mundo abandonado de las costumbres culturales, de las formas de ser y de actuar. Simultáneamente se efectuaba un deslizamiento insensible. Demasiado preocupado por abandonar las orillas aborrotadas del marxismo, posiblemente el historiador no se daba cuenta de que ocultaba a menudo el universo que constituye el telón de fondo sobre el que se inscriben comportamientos, prácticas y afectividades. No es que omitiese describir las diferencias sociales, sino que no las convertía en absoluto en uno de los resortes de su argumentación. Por otra parte, ¿acaso el recorte del objeto histórico no provocaba poco a poco esta carencia? Desmenuzada, poco apta para restituir la intensidad de las relaciones sociales, la historia de las mentalidades poco a poco ha sido sustituida por una historia de los acontecimientos relativamente clásica, salpicada por una historia de las ideas de las que dicen que está rejuvenecida. El gran debate intelectual sobre la cultura popular ha dejado el puesto una especie de consenso tácito sobre la noción de culturas compartidas, de las que pocos actualmente se preguntan cómo se efectuaron efectivamente los repartos y si no sería ya tiempo de volver a plantear la cuestión de sus configuraciones. Lo mínimo que se puede decir es que muy a menudo son desiguales y que pocas veces se han realizado en el respeto por el prójimo, dejando entrever casi siempre el deseo de dominación de un grupo sobre otro. El desacuerdo y el enfrentamiento están en el centro de las fuentes de la policía. ¿Por qué no sacar partido para hacer de la perturbación y de las rupturas una gramática que permita leer cómo unas existencias se han forjado, negado o deshecho en ellas? Difícilmente se puede separar la historia de los hombres de la de las relaciones sociales y de los antagonismos. También se puede afirmar que ciertos grupos sociales han llegado a existir solamente por el hecho de haber luchado. Asimismo, los enfrentamientos entre grupos, entre sexos o entre pueblos y élites han creado momentos de historias que han transformado su curso y cuyas formas se han de dilucidar. Sin contar con que una historia de las relaciones de fuerza también es aquella que puede tener en cuenta los sufrimientos y los engaños, las ilusiones y las esperanzas. La historia debe saber ocuparse de ellos, medir su patetismo, pensar en la imposibilidad de enumerarlos.
El conflicto es un lugar de nacimiento y lo que sucede tras él poco tiene que ver con lo que pasaba antes. Incluso mínimo o irrisorio, es decir, ritual, el conflicto es una fisura que traza otros lugares y crea nuevos estados. Al historiador corresponde no solo relatarlo, sino convertirlo en motor de su reflexión, fuente de su propio relato. A veces el archivo miniaturiza el objeto histórico. Si da la medida de grandes movimientos sociales, como las huelgas, los motines, los fenómenos de la mendicidad o de criminalidad, aísla como si fuese un microscopio el ejercicio de las pasiones personales. En las palabras que los documentos retienen, la venganza, la gesticulación, el odio y la envidia hacen su aparición, figuran en la dramaturgia de lo real, lo mismo que el amor o la pena. Ello obliga a no omitir en absoluto esa parte de sombra, ese placer de la destrucción y de la muerte que habitan en el hombre. Ello obliga a no dejar a un lado la insociable sociabilidad del ser, en la que el interés de unos por la servidumbre de otros, la astucia y la mentira luchan sin tregua con el deseo de más libertad y concordia. La tragedia humana se inscribe en el desacuerdo fundamental de los seres con su propia carne. Escribir la historia significa levantar acta de ese desacuerdo. Entre ultraje y perdón divagan las palabras. A través de vidas insignificantes se oye la parte inaudible, a veces innoble, de lo humano, mientras que se sorprende la insistente melodía de las felicidades intentadas y de las dignidades conquistadas. La atracción del archivo arraiga en esos encuentros con siluetas desfallecientes o sublimes, oscura belleza de tantas existencias apenas iluminadas por las palabras, tan prisioneras de sí mismas como deshechas por el tiempo que las acoge.